Hola amigos y suscriptores del Ventiluz, estamos en una nueva entrega del libro de Daniel. En este caso vamos a tocar el capítulo número 3, Rescatados del horno de fuego. Si quieren seguirnos en Facebook, tienen en la descripción nuestra página, y en YouTube les pedimos que se suscriban, activen la campanita y si les gustó le den like y a su vez que lo compartan con sus amigos. Y también vamos a agradecerles que dejen sus comentarios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este maravilloso libro que venimos ya comentando. Y en el capítulo número 2 de Daniel, en el cual habíamos visto que el rey había tenido un sueño. Ese sueño representaba todos los reinos y que Nabucodonosor era esa cabeza de oro. Y luego venían los otros imperios. Y para finalizar, habíamos dicho que el rey veía una piedra que era arrojada sobre los pies de la estatua, la cual era derrumbada, y de esa se instauraba el nuevo reino de Dios, el cual iba a ser eterno. Ese era el sueño que había tenido Nabucodonosor. Recordemos que cuando Daniel está haciendo este comentario de este sueño, el rey Nabucodonosor sí acepta que ese había sido el sueño y la interpretación. Entonces en el capítulo 12, eso está en la parte 46, dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y ahí engrandeció, dice acá Daniel, y bueno, ahí termina el capítulo. Ahora bien, cuando arranca el capítulo 3, es sugestivo porque comienza diciendo así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí vamos a detenernos. Dijimos que en el capítulo 2 Nabucodonosor terminó diciendo que él decía que el Dios vuestro es Dios de dioses. Acá y luego en el capítulo 3 es como que se olvidó y hace una estatua. ¿Qué es lo que estaba pasando con Nabucodonosor? Evidentemente, si bien él tuvo ese sueño y reconoció eso, pero evidentemente no le gustó ese sueño que tuvo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que él era la cabeza de oro y luego lo iban a suceder otros imperios, y después iba a venir el reino de Dios, el cual iba a venir a partir de una piedra que iba a ser lanzada y de ahí se iba a levantar el reino de Dios. Entonces esto no le gustó a Nabucodonosor. Si bien dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, pero acá hay lo que podemos llegar a decir, tal vez, no sé si es la palabra correcta, una hipocresía por parte de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque automáticamente hace levantar una estatua de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y lo particular es que esta estatua que él hace levantar es toda de oro. Toda de oro. ¿Qué está diciendo Nabucodonosor con esta estatua de oro? Que él iba
no iba a aceptar ningún reino que le sucediera a él. Ese reino de Babilonia iba a ser de la cabeza hasta los pies, y eternamente. Esa era la razón por la cual Nabucodonosor levanta esto. Y con un agregado, dice que la altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Saben que eso traducido a lo que nosotros conocemos en nuestros días como sistema métrico, dice que esa estatua medía 27 metros de altura y 2,70 metros, casi 3 metros de ancho. Era prácticamente como lo que nosotros podemos conocer así como el obelisco. Imagínense en una estatua de 27 metros de altura, toda de oro. Lo que estaba haciendo Nabucodonosor era decir: yo soy, no hay Dios. Y hace llamar a todos toda su élite que tenía en su corte, pero no solamente eso. Dice: fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba, noten esto, en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. O sea, ya esta invitación ya era no solamente a estos magistrados, a toda la ley que él tenía, sino que era pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborí, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Evidentemente, lo que buscaba Nabucodonosor era la adoración a él, porque esa estatua lo estaba representando a él. Y hay un detalle que dice que toda esa ceremonia en los cuales estaban todos iba a ir acompañada de música. Y dice: por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento, se postren y adoren a la estatua de Nabucodonosor. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Qué pasó acá? Dijimos, o comentamos, mejor dicho, que en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la estatua, él mandó llamar a toda su élite que él tenía, que eran magos, astrólogos, que formaban parte de su corte, los cuales eran los que le decían a Nabucodonosor sobre el futuro, los astrólogos a través de las estrellas, y ellos habían fallado, todos habían fallado, ninguno había podido describir o hacerle ver a Nabucodonosor o interpretarle el sueño que había tenido Nabucodonosor, pero sí lo había hecho Daniel. Por lo tanto, en ese momento habíamos dicho que Daniel fue engrandecido. Y no olvidemos que con Daniel estaban 3 amigos de él. Ahora bien, estos habían tenido un lugar dado por Nabucodonosor, que habían desplazado a estos cortesanos. Por lo tanto, la envidia existía. De ahí que dice que estos hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre que al oír el son de la bocina, del tamboril, el salteño, de todo instrumento de música se postre a adorar, el que no se postre adore,
será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y dicen, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, nos han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. O sea, fueron con chisme. Evidentemente, tal vez podemos decir que no solamente en estos tres, sino había otros más. Pero los que interesaban a estos sátrapas eran estos tres, porque estos tres le habían usurpado, entre comillas, su lugar de privilegio ante el rey. Por lo tanto, lo denuncian ante el rey. Y dice el pasaje que dice que entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Notemos que el rey había dado una orden, que aquel que se le postrara automáticamente iba a ser arrojado al horno de fuego. Pero Nabucodonosor no hace, sino que los llama y les pregunta. ¿Por qué hace esto Nabucodonosor? Porque él los conocía a ellos como conocía a Daniel. Los conocía, sabían de su actitud, sabían de su predisposición, sabían de su sabiduría y sabía que ellos eran los hebreos que servían a Jehová, aquel que había dado a Nabucodonosor y le había dicho cómo iba a pasar las cosas del mundo. Por lo tanto, ¿qué les pregunta? Y entonces les dice, bueno, no, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, no, miren lo que le dice, ¿no? ¿Están dispuestos al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Era contundente. Los tres amigos, estos siervos de Dios, en ese instante tenían que tomar la determinación. O se arrodillaban y adoraban, o automáticamente iban a ser echados. Por lo tanto, la muerte. Sin embargo, notemos la respuesta de estos muchachos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo quisiera transportarme en el tiempo y poder ver esa escena en los cuales estos tres siervos de Dios, con toda tranquilidad, con toda humildad, les responden que no lo van a hacer, porque ellos sirven a Dios. Ahora, notemos que ellos dicen, Él puede librarnos del horno y de tu mano. Pero agregan, y si no nos libra, si cuando somos arrojados al horno de fuego somos destruidos, igual, no vamos a hacerlo. Nosotros confiamos en nuestro Padre, en Jehová, nuestro Dios. Y sabemos que todo lo que Él hace, lo hace
por bien. Nunca busca la destrucción de sus hijos. Más allá de eso, ellos saben y conocen que esta etapa temporal en la que viven ellos, como vivimos nosotros, es temporal. Porque ellos justamente tienen la esperanza en ese reino que Daniel le había dicho que iba a caer sobre la estatua, sobre todo, iba a derribar todos los reinos y de ahí se iba a levantar ese reino eterno. Y esa era la esperanza de ellos, como también la nuestra, o debiera ser la nuestra. ¿Qué pasó? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Yo me imagino en la cara de Nabucodonosor, dice, no me imagino, lo dice, se demudó el aspecto de su rostro, se puso loco Nabucodonosor. Evidentemente porque desafiaron la autoridad de Nabucodonosor. Y dice que ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, él sabía que a la temperatura que estaba ese horno, cualquier persona que entraba muere. No es que era un horno que estaba a temperatura baja, no, era un horno en el cual cualquiera que entraba, pero como él estaba enfurecido, enojadísimo por esta actitud de ellos, 7 veces caliente en el horno, dijo. Y dice que mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, dice la Escritura, estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, dijo ya, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos mismos personajes que tomaron a estos hombres para echarlo, murieron. Pero dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno fuego ardiendo. O sea que pudieron agarrarlos, tomarlos, echarlos, pero en el momento que los echan, el fuego los consume a ellos. ¿Pero qué pasó? Entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondían al rey, es verdad, oh rey. ¿Qué pasaba? Notemos que acá no son las personas que están con él, sino el mismo Nabucodonosor que ve. Algo está viendo. ¿Qué es lo que ve? Él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean por en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bueno, acá vamos a hacer unos pequeños comentarios y unas perlitas que notamos acá. Como dijimos antes, él ve, no es que los que estaban al lado, che, mirá, Nabucodonosor, mirá, allá, no, él los ve. Y ve al cuarto hijo, siervo, dice que él ve
el cuarto es semejante a hijos de los dioses. O sea, él ve, lo vio, a ese Dios que estaba allí, en medio. Ese Dios de misericordia y amor que había entrado al horno de fuego para rescatarlo. Pero notemos que Nabucodonosor no dice, bueno, salgan y que venga ese Dios. No, lo ignora. Dice, Sadrach, Mesach, vengan. Lo ignora a ese cuarto que es Dios. Y notemos que las palabras de él dice, entonces dijo, bendito sea el Dios de ellos. O sea, en el fondo Nabucodonosor no estaba reconociendo a Dios, sino que decía, ese es el Dios de ustedes, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que cumplieron el edicto del rey. O sea, ellos son los que creen y confían y declaran a Dios. Yo no. Ese es en el fondo el mensaje que está dando Nabucodonosor, que a su vez, como había ocurrido en el capítulo 2, como habíamos leído, que él había dicho, sí, yo adoro, yo reconozco al Dios Altísimo y después hace esta estatua. No era así, porque en el fondo estaba esto, su corazón, a pesar de verlo con sus propios ojos, ¿quién era Dios? No lo acepta. Su corazón orgulloso sigue peleando. Dice, por lo tanto, decreto que todos los pueblos, nación, lengua, que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en mudalar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es interesante notar, como dijimos recién, que Dios mismo fue a salvarlos. Eso nos da la pauta que Dios se involucra con el hombre y que la salvación de estos tres no viene de afuera, no viene de parte de ellos, sino que viene fuera de ellos, que en este caso es Dios. De ahí la salvación por gracia. No depende de nosotros, no depende de nuestra conducta, de nuestras buenas obras, de nuestra adoración, es Dios. La salvación viene de afuera. Y notemos que estos tres, así como Daniel también, ellos no buscaban un puesto. No querían escalar dentro de la corte del rey de Babilonia. Ellos no tenían ese propósito. Sin embargo, vamos a decir como premio, entre comillas, Dios los exalta o hace que Nabucodonosor los exalte y les dé algo que no tenían, los pone por arriba. Y yo me imagino la alegría, pero no por la salvación que ellos obtuvieron, sino la alegría de saber que tienen a un Dios vivo, que está, que estuvo y estará. Ellos mismos lo dijeron, si no nos libra, no vamos a adorar. Y eso es magnífico para todos y cada uno de nosotros. Que así como Sadrach, Mesach y Abednego descansaron en lo que es Dios y en lo que hace Dios, porque ¿quién de nosotros en algunos momentos hemos orado, pedido, buscado y no se dio en lo que nosotros buscábamos? Pero en ese momento, y Dios estaba en ese momento, cuando vos, cuando yo, pedimos por una situación muy compleja, ya sea económica, social, sentimental, y no se da.
Dios está al mando. Y eso lo pudimos ver cuando Dios le mostró a Nabucodonosor quién es el que pone reyes y quita reyes. Y dónde iban a terminar. De ahí la esperanza de estos jóvenes, como nuestra esperanza, es esperar la instauración del reino de los cielos. Como en su momento lo dijo y lo prometió y lo cumplió, así lo estaba haciendo ahora. Nosotros en la próxima edición vamos a tener la oportunidad de compartir el 4º capítulo, donde vamos a ver la locura de Nabucodonosor. Porque como dijimos antes, Nabucodonosor se seguía resistiendo ante la gran evidencia que le había mostrado Dios y no se rendía. Bueno, amigos, espero que les haya gustado o que hayan podido vislumbrar algo más y sepan de que nosotros aceptamos los comentarios, las preguntas que pueden llegar a hacernos, pero nuestro propósito es de que ustedes, investigando y mirando, tal vez pueden encontrar mucho más de lo que uno encontró. Porque sabemos de que no todos tenemos la verdad justa. Hay muchas cosas, no digo escondidas, pero que están ahí, que son para nuestro beneficio. Por eso que los invito a que nos podamos ver en la próxima edición, donde vamos a ver el capítulo 4. Y como dijimos antes, si les gustó, suscríbanse, activen la campanita, denle like y compártanlo con sus amigos y también esperamos sus comentarios. Gracias.